Esto no estaba en el plan. Nadie lo esperaba así. Y sin embargo, ya está ocurriendo. Mientras el mundo seguía mirando los ataques aéreos, mientras todos los análisis se centraban en lo que pasaba en el cielo, Estados Unidos movió algo completamente diferente. Tropas. Miles de soldados en movimiento, ahora mismo, dirigiéndose hacia la región, y cuando eso ocurre, la guerra deja de ser lo que era. Porque hay una diferencia enorme entre presionar desde el aire y poner pie en el terreno. Una diferencia que Irán entiende perfectamente. Y que está cambiando todo lo que estaba calculado. Esto no es un movimiento simbólico, no es una demostración de fuerza para las cámaras. Es preparación real para algo que podría redefinir completamente este conflicto. Y en este video vamos a analizar exactamente qué está ocurriendo. ¿Quiénes son estas tropas? ¿Hacia dónde van? ¿Qué opciones tiene Estados Unidos sobre la mesa? ¿Y por qué lo que viene podría ser mucho más grande de lo que nadie está diciendo? Quédate hasta el final, porque los últimos escenarios que vamos a analizar son los que menos se están contando. Para entender el peso de lo que está ocurriendo ahora, hay que entender primero cómo se llegó hasta aquí. Durante semanas, la operación en Irán se desarrolló completamente desde el aire. Una campaña de una precisión y una escala que no tenía precedentes en la historia reciente. 10.000 objetivos, sistemas de defensa desmantelados capa por capa, instalaciones que durante décadas habían estado protegidas, dejando de funcionar una tras otra. Era una fase diseñada para una cosa muy concreta: abrir el camino. Porque en la guerra moderna, las operaciones terrestres no se lanzan contra un adversario que todavía tiene capacidad de resistir desde el aire. Se lanzan cuando el terreno ya ha sido preparado, cuando las defensas que podrían complicar el avance ya han sido degradadas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido durante estas semanas. Lo que significa que el movimiento de tropas que estamos viendo ahora no es una decisión improvisada. Es el paso siguiente de un plan que llevaba tiempo en ejecución. Y eso lo hace mucho más significativo que si fuera una reacción a algo inesperado. Vamos a hablar de quiénes son estas tropas, porque los detalles aquí importan mucho. No estamos hablando de unidades convencionales enviadas a una zona de tensión como gesto político. Estamos hablando de unidades muy específicas, con capacidades muy específicas, diseñadas para un tipo de operación muy específico. Por un lado, unidades aerotransportadas de élite, soldados entrenados para ser desplegados rápidamente en cualquier punto, para tomar posiciones antes de que el adversario pueda reaccionar, para operar en condiciones donde la velocidad y la sorpresa son los factores decisivos. Por otro lado, unidades expedicionarias de marines, especializadas en operaciones anfibias, en desembarcos, en tomar el control de zonas costeras y puntos estratégicos que normalmente requerirían mucho más tiempo y recursos para neutralizar. Estas combinaciones de unidades no se envían a una región para observar. Se envían cuando hay una operación terrestre concreta sobre la mesa, y el hecho de que Estados Unidos esté reuniendo más de 6.000 efectivos de este perfil alrededor de Irán es una señal que no deja mucho espacio para la interpretación. Algo está a punto de ocurrir, y la pregunta no es si ocurrirá. La pregunta es ¿dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo exactamente? Vamos a hablar del Estrecho de Hormuz, porque sin entender este punto, no se puede entender ninguna de las opciones que están sobre la mesa. El Estrecho de Hormuz es uno de los puntos más estratégicos del planeta. Por esa estrecha franja de agua pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se mueve en el mundo, cada día, sin interrupción. O al menos así era antes, porque desde que comenzó este conflicto, ese flujo se ha visto gravemente interrumpido. Irán aplicó una estrategia muy inteligente. No envió grandes buques de guerra al estrecho. Eso hubiera sido un error fatal frente a la superioridad aérea estadounidense. En cambio, usó algo diferente: embarcaciones rápidas, sistemas de lanzamiento distribuidos a lo largo de la costa.
Drones que pueden operar desde múltiples puntos simultáneamente. Una estrategia asimétrica diseñada para hacer que cruzar el estrecho sea tan peligroso que los buques mercantes simplemente decidan no intentarlo. Y ha funcionado. Los precios del petróleo se han disparado. Las rutas de navegación establecidas están bloqueadas. El impacto económico global es real y creciente. Pero aquí está el problema para Irán. Esa estrategia asimétrica depende de mantener el control de la costa, de tener acceso a los puntos de lanzamiento, de poder operar desde tierra con suficiente libertad. Y ahí es exactamente donde entran las tropas que ahora mismo están en camino. Porque si esos puntos de lanzamiento costeros pueden ser neutralizados desde tierra, la capacidad de Irán de sostener el bloqueo del estrecho colapsa, y con ella colapsa una de las palancas más poderosas que Irán tiene en este conflicto. Vamos ahora a los escenarios concretos, porque aquí es donde el análisis se vuelve realmente revelador. El primer escenario es el del control del estrecho. En este escenario, el objetivo principal de las unidades terrestres no sería adentrarse en territorio iraní en el sentido tradicional, sería tomar el control de los puntos costeros desde los que Irán está sosteniendo el bloqueo, desembarcos anfibios, en zonas clave de la costa, unidades aerotransportadas tomando posiciones estratégicas. Un movimiento coordinado que en relativamente poco tiempo podría privar a Irán de la capacidad de seguir operando sobre el estrecho de la forma en que lo ha estado haciendo. La lógica de este escenario es clara y poderosa. No, requiere adentrarse profundamente en Irán. No requiere sostener posiciones durante largo tiempo en territorio hostil. Requiere tomar y mantener puntos costeros específicos el tiempo suficiente para que el bloqueo se rompa. Y con más de 6.000 efectivos de las características que hemos descrito, eso es operativamente viable. Pero hay un detalle adicional en este escenario que hace la situación aún más compleja para Irán. Hay una isla. Una isla que domina el estrecho de Hormuz, la mayor de la zona. Y escondida bajo esa isla, hay algo que Irán ha guardado con mucho cuidado durante años. Una red de túneles y cavernas subterráneas que descienden a profundidades enormes. Y dentro de esos túneles, los sistemas que Irán ha estado usando precisamente para mantener el bloqueo, tomar el control de esa isla, sería como quitarle a Irán el centro de mando desde el que opera su estrategia asimétrica. En el estrecho. Es una operación extremadamente complicada. Pero es una operación para la que las unidades que ahora mismo están en camino están específicamente diseñadas. El segundo escenario es diferente, más quirúrgico, más discreto. Operaciones de pequeños equipos especializados dentro del territorio iraní con objetivos muy concretos. No tomar y mantener posiciones, no controlar zonas geográficas, sino neutralizar capacidades específicas. Instalaciones concretas. Nodos que si se eliminan, degradan significativamente la capacidad operativa iraní de una forma que incluso los ataques aéreos no pueden conseguir con la misma precisión. Este escenario tiene antecedentes muy recientes. Estados Unidos ha demostrado en los últimos años que tiene la capacidad de ejecutar operaciones de este tipo con una efectividad que muchos no anticipaban. Operaciones que penetran profundamente, que actúan con rapidez, que se retiran antes de que el adversario pueda responder de forma organizada y que dejan detrás un impacto que cambia la ecuación operativa de forma duradera. Y hay una posibilidad que añade una capa de incertidumbre adicional. Este escenario podría ejecutarse en paralelo, con unidades que no están siendo anunciadas públicamente, que ya están en posición sin que nadie haya informado de ello. Esa posibilidad es completamente real. El tercer escenario es el que más atención está generando en los análisis estratégicos. Y también el que más impacto tendría sobre la economía iraní. Hay una isla diferente a la que mencionamos antes, más pequeña, más cercana a la costa iraní, pero de una importancia económica difícil de exagerar. Porque a través de esa isla pasa aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. 90%. Eso significa que quien controla esa isla, controla el flujo de dinero que mantiene al completos. Régimen iraní funcionando.
Y sin ese flujo, la capacidad del régimen de sostener sus operaciones en múltiples frentes se desintegra en un tiempo sorprendentemente corto. No es necesario ganar cada batalla en el terreno. No es necesario controlar grandes zonas del territorio iraní. Basta con controlar ese punto crítico. Y la presión económica que eso genera puede ser más efectiva que cualquier operación terrestre tradicional. La instalación ya ha sido objetivo de ataques aéreos que degradaron significativamente su infraestructura de defensa. Lo que significa que el terreno para una operación terrestre sobre esa isla ha sido preparado, y las unidades que están en camino son exactamente el tipo de unidades diseñadas para una operación de ese tipo, pero hay un problema real que los análisis más honestos no pueden ignorar. Esa isla está muy cerca de la costa iraní continental, lo que significa que mantenerla bajo control una vez tomada sería un desafío enorme, porque Irán puede lanzar desde tierra continental, puede intentar recuperarla, puede convertir ese punto en un foco de fricción constante que sea muy costoso de gestionar. Estos son problemas reales, no insuperables, pero reales. Y cualquier planificador serio tiene que haberlos considerado antes de poner este escenario sobre la mesa, lo que sugiere que si este escenario se ejecuta, habrá elementos adicionales en juego. Defensas aéreas desplegadas desde el primer momento, un bloqueo naval que minimice la capacidad iraní de contraataque, un ritmo de operaciones que no dé al adversario tiempo para organizar una respuesta coherente. El beneficio estratégico de controlar ese 90% de las exportaciones iraníes puede justificar esos costes, y eso es exactamente lo que se está evaluando ahora mismo en los centros de planificación. El cuarto escenario es el más audaz y el más difícil de ejecutar, y también el que tendría las consecuencias más profundas y más duraderas. Irán tiene instalaciones enterradas profundamente bajo tierra, en lugares remotos, protegidas por capas de roca y concreto diseñadas específicamente para resistir ataques aéreos. En esas instalaciones hay material que es el núcleo del programa nuclear iraní. Y desde el inicio de este conflicto, hay una pregunta que está sobre la mesa de todos los analistas serios. ¿Qué pasa con ese material si Irán pierde el control de la situación? Porque un régimen bajo presión extrema puede tomar decisiones que en circunstancias normales no tomaría. Y si ese material acaba en manos equivocadas, o si se intenta usar como palanca de negociación de una forma que escale el conflicto a niveles completamente nuevos, las consecuencias serían globales, permanentes y extremadamente difíciles de revertir. Desde esa perspectiva, una operación para asegurar esas instalaciones no es solo una opción militar. Es una necesidad estratégica de primer orden. La dificultad operativa es enorme. Esas instalaciones están a cientos de kilómetros tierra adentro, en zonas que ofrecen muy poca cobertura natural. No imposible, pero muy difícil, con un coste en términos de exposición y riesgo significativamente mayor que cualquiera de los otros escenarios. Lo que hace que este cuarto escenario sea probablemente el menos inmediato, pero quizás el más importante a largo plazo, porque si alguno de los otros escenarios se ejecuta primero y la situación iraní se deteriora rápidamente, la ventana para asegurar esas instalaciones puede abrirse y cerrarse en un tiempo muy corto, y perder esa ventana podría tener consecuencias que duran décadas. Vamos a hablar ahora de algo que está ocurriendo en paralelo a todos estos movimientos, la negociación, o más precisamente, la confusión sobre si hay negociación. Por un lado, hay afirmaciones de que Irán está buscando activamente algún tipo de salida, de que hay contactos, de que el régimen está explorando qué condiciones podrían detener la presión que está acumulando. Por otro lado, Irán declara públicamente que no hay negociaciones, que no está dispuesto a hablar. Y en medio de esa contradicción, hay algo que resulta revelador. Los regímenes que están en una posición de fuerza real no necesitan negar que están negociando. Negar la negociación es en sí mismo una señal de debilidad, porque si tu posición fuera sólida, simplemente establecerías tus condiciones y esperarías. La urgencia de negar sugiere que hay algo que negar, y eso encaja con lo que vemos en el terreno.
Un régimen que está reforzando posiciones defensivas de forma acelerada, que está moviendo recursos a puntos que considera prioritarios, que está tomando decisiones que solo tienen sentido si cree que algo está a punto de ocurrir. Eso no es el comportamiento de un actor que se siente seguro. Es el comportamiento de un actor que está calculando sus opciones bajo una presión que no esperaba sentir en este momento. Vamos a hablar ahora de algo que los análisis externos tienden a subestimar: el estado interno de Irán. Un régimen bajo presión exterior extrema tiene que gestionar al mismo tiempo la presión interior, y en Irán, esa presión interior lleva años acumulándose, una economía que ha operado bajo restricciones durante mucho tiempo, una población que ha visto cómo su calidad de vida se deterioraba mientras los recursos se destinaban a mantener una postura de confrontación exterior. Y ahora, la confluencia de presión exterior e interior en un momento de intensidad sin precedentes. En la historia de los conflictos modernos, cuando un régimen llega a este punto de confluencia de presiones, las opciones que toma suelen ser más urgentes, menos calculadas, más reactivas. Y las decisiones urgentes, menos calculadas y más reactivas, son exactamente las más peligrosas en una situación ya de por sí extremadamente tensa, porque pueden introducir variables que ningún plan puede anticipar completamente, y en un escenario donde ya hay miles de soldados moviéndose hacia una zona de conflicto activo, las variables imprevistas pueden tener consecuencias que escalan rápidamente. Hablemos también del impacto regional, porque los movimientos que estamos viendo no están ocurriendo en un vacío. Hay otros actores en la región que están observando, que están calculando, que están ajustando sus propias posiciones en función de lo que ven. Y lo que están viendo es algo que cambia los cálculos de todos. Están viendo que la arquitectura de disuasión que Irán había construido durante décadas está siendo desmantelada de forma sistemática. Están viendo que la red de influencia regional que Irán había construido con enorme esfuerzo está bajo una presión que empieza a fracturar algunas de sus conexiones más débiles. Y están viendo que Estados Unidos está dispuesto a llevar esta operación a un nivel que nadie había anticipado completamente. Eso cambia los cálculos de todos los actores regionales simultáneamente, algunos que habían mantenido una EISC, postura de apoyo discreto a Irán, están reconsiderando esa postura. Algunos que ya estaban alineados con el lado que ahora tiene la iniciativa, están consolidando esa alineación de formas concretas. Es una reconfiguración regional que está ocurriendo en tiempo real, porque las alianzas que se forman y las que se rompen en momentos como este son las que definen el equilibrio regional durante la siguiente generación. Y estamos en uno de esos momentos ahora mismo. Hablemos del factor tiempo, porque es el elemento que conecta todo lo que estamos analizando. Las tropas que están en camino tardarán días en llegar a sus posiciones, en estar completamente listas, en poder ejecutar cualquiera de los escenarios que hemos descrito. Eso crea una ventana en la que Irán tiene que tomar decisiones. ¿Sigue reforzando posiciones defensivas esperando que la operación terrestre llegue? ¿Intenta algún movimiento que cambie la dinámica antes de que esas tropas estén en posición? ¿O toma la vía de la negociación antes de que la situación se complique aún más? Cada una de esas opciones tiene consecuencias, y el tiempo para tomarlas se está agotando. Porque una vez que esas unidades estén en posición y listas, la capacidad de Irán de influir en el desarrollo de los eventos se reduce significativamente, y Irán lo sabe. Por eso lo que ocurra en los próximos días es tan decisivo. No en semanas, en días. Todo lo que hemos analizado converge en un punto muy específico del tiempo: el momento en que las tropas lleguen a sus posiciones, el momento en que estén listas para ejecutar. Ese momento es el punto de inflexión real de este conflicto, porque hasta ese momento hay opciones abiertas. Hay espacio para que la diplomacia funcione. Pero una vez que ese momento llegue, las opciones se reducen dramáticamente, para todos. Y lo que ocurra entonces va a definir el equilibrio regional para los próximos años. Va a definir qué tipo de acuerdos son posibles y qué tipo de acuerdos ya no lo son. Va a definir cómo se reconfigura el poder,
en una de las Príblemas Podes, regiones más estratégicamente importantes del planeta. Irán construyó su estrategia durante décadas sobre una premisa fundamental, que la disuasión funcionaría, que el coste de presionarle demasiado sería suficientemente alto como para que nadie lo intentara realmente. Esa premisa está siendo desmentida. Y cuando una premisa estratégica fundamental se desmiente, todo lo que se construyó sobre ella queda en cuestión. Cada alianza que dependía de esa premisa, cada cálculo que la asumía como punto de partida, cada posición que se sostenía sobre ella. Todo eso ahora tiene que ser reconstruido, en tiempo real, bajo una presión enorme, con recursos que son una fracción de lo que eran antes de que todo esto comenzara. Eso es lo que hace este momento tan significativo y tan irreversible. Porque hay momentos en un conflicto que se pueden recuperar, posiciones que se pierden y se pueden retomar. Y luego hay momentos como este, momentos en que lo que se pierde no se recupera fácilmente. En que el daño no es solo material, es estructural. Es la pérdida de una posición que llevó décadas construir y que no puede rehacerse en meses. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y mientras esas tropas continúan moviéndose hacia sus posiciones, el reloj sigue corriendo. Para todos los actores, en todas las direcciones. Si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona todo esto más allá de los titulares, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí analizamos lo que otros no cuentan.